Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. Bueno, en otro lunes de añoranzas de electricistas, de nueva cuenta les presentamos un poco más de la historia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Ya saben, todos ustedes agradecemos de antemano al equipo de Radio ESME y en especial porque este mes cumplimos un año más. En 2018, en julio, empezamos a grabar y ustedes saquen la cuenta para que sepan cuántos años llevamos grabando Añoranzas de Electricistas y además la otra cuenta que deben de sacar es que se hace uno semanal, saquen cuántas semanas tienen cada año y la publican, perdón, la multiplican por los años que llevamos. 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. 7 años cumplimos grabando Añoranzas de Electricistas, la historia del Sindicato Mexicano de Electricistas, contando cada crónica, cada poquito de la historia. Y escogimos una historia salteada, salpicada, de aquí, de allá, de acullá, y a veces viceversa, para que nos dé tiempo de contar un poco más. Es complicado cuando se tienen 115 años, 110 años, contar una historia cronológicamente porque mes con mes o semana con semana no habríamos pasado siquiera de la primera década. En cambio, salpicando, buscando aquí y allá, podemos contar historias de momentos diferentes, de situaciones diferentes. Empezamos, por ejemplo, en la cabina de Radio Esme, ahí grabábamos. Y bueno, originalmente era en directo, en vivo y a todo color. Cuando por alguna razón no iba a haber eh, el equipo o los compañeros de Radio Esme tenían que salir a alguna actividad, a grabar en la calle, a grabar en un meeting, a grabar en asamblea, se suspendía el programa en vivo y en directo y de todos modos lo grabábamos para que apareciera los lunes. En fin, la pandemia, como todo el mundo sabe, nos llevó a los hogares, a las casas, y a partir de ahí empezamos a grabar a través de la computadora que tenemos en casa. Igual, la cuestión era continuar, perseverar y estar presente con las añoranzas de electricistas. Y así lo hemos estado haciendo. Bien, el programa pasado comenté durante un buen rato los lugares donde estuve trabajando, los espacios, las oficinas, recorriendo buena parte del edificio sindical e incluso, como les había dicho, llegué a ser colaborador
del director de la escuela técnica cuando se daban cursos para todos los hijos de trabajadores y algunos programados para los propios trabajadores como manera de capacitación. Recuerdo mucho los programas de computación, de Word, de, pues digamos que los más comunes para gente que le pudiera servir en la oficina, para cálculos, para tablas, en fin. Y entonces yo estaba ahí colaborando con el director, algunos diagnósticos académicos, una búsqueda de cómo se hacen oficiales los programas y pues era interesante ese tipo de cosas. Trabajé un buen rato ahí eh, y después me pasé tiempo después a Versalles. El punto es que da la impresión, estimados compañeros, no sé si dice público o radioespectadores o audiencia, no lo sé, pero daba la impresión de que yo me la pasaba trabajando en el Sindicato Mexicano de Electricistas o para el sindicato. Modestia aparte, debo decirles que toda la actividad sindical que llegué a hacer apoyando a secretarios, incluyendo a la Secretaría General, nunca pedí una remuneración por ese trabajo. Por una sencilla razón, yo no trabajaba ni en compañía de luz ni en el sindicato. Yo utilizaba la información de el sindicato para labores de investigación, para hacer ponencias, conferencias, artículos o libros. A mí me pagaba la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la UNAM, por ser profesor investigador de la UNAM y con eso yo vivía. Cuando yo iba al sindicato, iba en búsqueda de la información para poder hacer artículos, ensayos, ponencias, para hacer mi labor, en todo caso, de dos cosas, de difusión de problemas sociales, de alternativas sociales, de estudios sociales. Y al principio de haber empezado, no, más o menos como a la mitad de la carrera de sociología, un profesor que impulsó una materia que era de 4 semestres, taller de investigación social, asentaba y decía en su materia que los problemas sociales, los temas sociales, las cuestiones sociales se investigan donde se están presentando. Así de sencillo. Entonces no se investiga en el cubículo o en la biblioteca de la facultad, sino se investiga donde están los asuntos, temas, cuestiones que queremos investigar. Yo, para la primera investigación que realmente me contrató este profesor, pues era el Sindicato Mexicano de Electricistas y fue la historia del sindicato. Estuve en el Archivo General de la Nación, en la Biblioteca Central, perdón, en la Hemeroteca Nacional,
en los archivos de la compañía de luz y en los archivos del sindicato. Y por eso la mayor parte de mi actividad, porque las clases son 2 días continuos y entonces nunca falté a clases y nunca dejé de hacer investigación. Mis clases eran o lunes y miércoles o martes y viernes y nunca falté a clases. Incluso casi todo mi recorrido por las clases que tuve desde 1971, no miento, desde que me titulé en 1975, es que fui ayudante de profesor, pero bueno, desde 1975, ya cuando yo era el que daba la materia o las materias, siempre llevé a mis estudiantes de prácticas escolares. Salíamos con esa premisa de que hay que estar donde son los sucesos, las cuestiones sociales, la temática social, enseñar en materias cualquiera que me tocase como industria. Y trabajo en México, buscaba una industria, una empresa, una compañía y llevaba a los alumnos para que investigaran. Hubo una famosa huelga en Spicer el siglo pasado, una famosa huelga de lavadoras Hoover. La zona de Naucalpan se convirtió en unos años, no muy largos, pero unos años, en el centro del movimiento de los trabajadores industriales y allá llevaba a mis alumnos para que vieran o cómo se trabajaba o cómo los trabajadores se defendían a través de las huelgas. Bueno, daba la impresión que yo trabajaba constantemente en el SME, sí lo hacía y de manera acorde a eso, porque ellos me facilitaban todos los materiales, yo correspondía en la revista Lux entregando artículos, en la Secretaría de Actas ordenando archivos y preservando, presentando los, las actas, como comenté. Y hoy es el tema de continuar la lectura del acta. Bueno, solo esa aclaración. Yo cumplía con mis labores como profesor, dando mis clases, los días que me tocaran, las horas que me tocaban, y el resto del tiempo, que no es el tiempo que me quede libre, sino el tiempo para difusión o investigación. Dicho lo cual, aunque eran dos espacios diferentes y en cada uno me fui desenvolviendo de acuerdo a las necesidades del momento o de la actividad, buena parte de mi vida académica profesional sí fue en compañía del uso en el Sindicato Mexicano de Electricistas. Eso como parte de la investigación. Bien, y como parte de profesor cumplía con reuniones, con discusiones de planes de estudio, con las clases, por supuesto con las reuniones de trabajo que mi jefe, mi coordinador del Centro de Estudios del Desarrollo convocaba. Dicho lo cual, y espero que haya quedado aclarado el punto, que no sé si tenía yo que aclarar, pero me quedó la impresión de que era necesario aclarar. Seguimos entonces con esta asamblea y estábamos leyendo que iba a ser una asamblea, un juicio, Asamblea General Extraordinaria Judicial. Y en el título, la cabeza del acta, no menciona que es asamblea para remover a miembros del Comité Central. Y este es alegato que presentó el primer orador, Valerio González, Héctor Valerio. Nos quedamos en eso. Está comentando
que es asamblea ilegal. Y es cierto, según los estatutos, para hacer una asamblea judicial se avisa mínimo con 15 días de anticipación. Y él demostraba que no se estaba haciendo eso. Y decía que la Comisión Autónoma de Justicia debe intervenir. Y entonces él estaba leyéndonos el asunto de los estatutos para intentar modificar algo. No terminamos de leer. Nos quedamos en que él decía que se estaba violando el artículo 42, fracciones uno y el artículo 43, fracción uno. Perdón, es la misma, artículo 42, fracción uno. Y él leyó los estatutos. Cumplimiento de estatutos, pactos y reglamentos del Sindicato Mexicano de Electricistas. Tiene la obligación de dar fiel y exacto cumplimiento a los estatutos, pactos y reglamentos vigentes y hacerlos cumplir a cualquier agremiado y grupo de ellos. La Comisión de Justicia, principalmente ella es la que debe de cumplir con el estatuto. Cuando yo digo hay gritos, gritos y demás, es que en el acta, entre paréntesis, están señalados esas expresiones. Y la otra, el artículo 43, continuaba Valerio, dice estatuto, derechos de agrupación. El Sindicato Mexicano de Electricistas es independiente y soberano en sus regímenes y acuerdos interiores, sin más limitaciones que los que establecidas en los estatutos. Es decir, esta asamblea no cumple con los requisitos que establece el estatuto y por lo tanto debe ser anulada. Y se oyen gritos. Y el artículo noveno dice: una comisión autónoma de justicia designada por elección encargada de velar por la probidad y honradez sindicales de todos los agremiados por la finalidad en que deben cumplirse los estatutos. La Comisión de Justicia no está cumpliendo, él insiste, o sea, lee una parte y aclara. La Comisión de Justicia no está cumpliendo con lo que establece el estatuto. Más gritos, más gritos. El artículo 58, obligaciones de la Comisión Autónoma de Justicia, dice cumplimiento de estatutos. Velar porque todos y cada uno de sus agremiados cumplan con la probidad y honradez sindicales de todos estos agremiados, por la equidad en sus relaciones dentro de la agrupación y por la actividad y actitud sindical en sus miembros. Y se oyen más gritos, es decir, la Comisión no ha cumplido con lo establecido en los artículos 58 y eso venimos a señalar. Por último, al más grande de los criminales, la Comisión de Justicia no se ha concedido con ese procedimiento que establece el artículo 58. Esta Asamblea no tiene facultades para una remoción si no se cumple el estatuto. El presidente de los debates le da uso de la palabra al compañero Félix. Y entonces dice Félix, compañeros,
Perdón, espérame, dice el presidente de los debates. Espérame, compañero Félix, compañeros. Y se oye el escándalo y los gritos. Yo los llamo a que guardemos compostura, compañeros. Esos gritos generan, debe ser, dice, yo los llamo a que guardemos compostura, compañeros. Esos gritos no deben ser dentro de nuestro salón, de esos compañeros. Y, bueno, de todo lo mencionado, de todo lo que ha mencionado el compañero Valerio, que tiene razón porque se ajusta exactamente a lo que dice el estatuto. Así, lo increíble, compañeros, es que la Comisión de Justicia no tome el papel que le corresponde y se oyen más gritos. Si es que el compañero Ríos ha cometido errores y el compañero Díaz igual debe de ser consignados, deben ser enjuiciados, deben ser dictaminados, pero el proceso, como debe ser, pero en el último de los casos yo diría dónde está la Comisión de Justicia que ni siquiera es capaz de pedir y exigir que le permitan aplicar sus derechos. Y se oye más escándalo. En el uso de la palabra, el presidente de los debates, compañero Félix, yo te voy a pedir que no sigas, que no digas a la asamblea cuál es lo que quieres que se modifique, camarada, porque yo no estoy de acuerdo con la postura que se maneja. Y agrega el compañero Félix, porque coincido con el compañero Valerio en que es ilegal esta asamblea desde la convocatoria, compañeros, porque te habla del procedimiento de remover y para eso debería de existir aquí un dictamen. Lo único que previene y que tiene como derecho a la comisión es la Comisión de Justicia, perdón, para pedir una asamblea judicial siempre y cuando el programa la- me da- el presidente de los debates le da la palabra al compañero Natalio. Compañeros, habla al Natario. Natalio, perdón. La justicia se representa por una dama, una doncella, una balanza y una espada. Todos sabemos que eso significa la justicia, pero cuando se inclina por algún lado, entonces se está haciendo una actitud parcial. Si se toma la espada y en una forma violenta se ciñe sobre otros, esa doncella no es tal, compañero. No se ha prostituido la justicia. Ahora estamos hablando sobre la legalidad o no de esta asamblea. Esta asamblea, compañeros, es completamente ilegal. Creíamos que en el pasado las cosas
de esta naturaleza se establecían, le mando muy lejos, ligando muy lejos, pero ahora tenemos que esperar. Ahora vamos a que esta asamblea, compañeros, es completamente legal y ahora vamos que esto es tal que tenemos el indicio y lo vamos a decir con toda su firmeza, con toda convicción, compañeros. Y se oyen los gritos. En el uso de la palabra, el presidente de los debates dice, compañero Natalio, yo te pido, compañero, te ajustas a la que dije. Si no estás de acuerdo, di en qué no estás de acuerdo para modificar la orden del día. Esa no es mi intervención. Esa no es una intervención, compañero. En uso de la palabra, el compañero Natalio va a aclarar. Estoy hablando orden del día porque se oyen gritos y escándalos. No me he salido del orden del día porque, compañeros, no justifica de ninguna manera y queremos decir todo el comité está haciendo la solución. No, compañeros, ahora se pretende llevar adelante una cuestión en que nuestros compañeros, la Comisión de Hacienda tiene también ese deseo. Compañeros, se pretende llevar adelante una cuestión de buena impresión a nuestros compañeros. Se presenta con su propia dignidad lo que ha estado perdiendo, compañeros. Yo les voy a pedir muy fraternalmente a mis compañeros jubilados, muy fraternalmente, que no caigan en la ignominia, en la desvergüenza y que en falta de decoro, en la falta de dignidad, compañeros, si es posible tener una separación. No es posible eso, compañeros. Tenemos que desecharla porque hay por ahí algunos mercenarios, compañeros mercenarios, que ya nos han estado adelantando, que ya cuestiones y cuestionan el contrato colectivo de trabajo. Se quiere hacer esto, compañeros, hasta el deseo, la actitud real para tratar el término. Y tenemos que desecharla, porque hay por ahí algunos mercenarios, sí, en efecto, mercenarios que ya, insisto, se nos han adelantado, que ya han hecho folletos, han hecho panfletos como este de Luz Verde, que hay que llevar adecuaciones al contrato colectivo de trabajo. Se quiere hacer eso, compañeros. Basta ya de todos nosotros, como Félix, Valerio, Chema y otros compañeros. Hemos luchado por la libertad, hemos luchado por la democracia. Hay una precisión e insistencia de que no vaya a suceder ese asunto y lo están pidiendo varios compañeros.
Entonces, continúa la asamblea. A cada rato, cada orador que toma la palabra se oye el escándalo, los chiflidos y los gritos. De nueva cuenta, el presidente de debates le pide al compañero que centre en el punto. Bien compañeros, si el compañero Popoca, y otra vez gritos, chiflidos, escándalo. El presidente de debate solicita que le permita al compañero y que éste le pide que haga su proposición. Voy a pedir compañeros, a todos los compañeros, que seamos un poco sensatos, que esta asamblea que no debe continuar, nosotros podemos decir una cosa. Popoca podrá intentar lo máximo para callar las voces de libertad, pero aquí y afuera del sindicato lo vamos a seguir haciendo, compañeros. De eso estoy seguros, que no vamos a permitir que se implante la dictadura y se oyen más gritos y chiflidos. El presidente de debates da la palabra al compañero Jáuregui y se oyen gritos. Miren, camaradas, empieza Jáuregui. Precisamente ese grito que acaban de decir es el bueno. Viene la legis, viene la revisión del contrato y viene la escisión que se está generando. Vean, viene la legis, viene la revisión del contrato y vean la escisión que se está generando. Vean a dónde llega la irresponsabilidad y las cuestiones de devaneo. Miren, camaradas. La propuesta es una cuestión que tiene que ver con la esencia de lo que se acaba de mencionar. Y te pido tu atención, compañero Popoca. No puedes tú pedir la modificación de la orden del día porque esa orden del día está viciada de nulidad, viciada de nulidad. Así se dice porque y se oyen gritos y chiflidos. Camaradas, una asamblea de expulsión como la de Jorge Sánchez o de remoción son asambleas judiciales y para dar asamblea judicial hay que poner pasos previos en esta asamblea. En el supuesto que lo fuera judicial, tendríamos que tener el dictamen, camaradas, y sobre el dictamen, si hay lugar y no a la asamblea judicial. Por eso es la asamblea consultiva que se propondría dar. Eso no se da entonces. Incluso se llevará a efecto. En esto tiene razón. El compañero Natalio, aunque esta asamblea se llevara a efecto, sigue siendo nula, nula, aunque a todos los acuerdos están viciados de nulas. Sin embargo, compañeros, aparte de la petición de que sea declarada inexistente y se sigan los procedimientos que expone el estatuto, yo les hago una propuesta sincera a mis compañeros de la dirección, a todos antes de entrar y cometer una decisión. El sindicato de efectos secundarios con consecuencias incalculables, que intenten una buena ley para ponerse de acuerdo, respetar los estatutos
y las cosas en que ambos hayan incurrido, porque necesitamos, camaradas, en un aspecto tan duro como es la crisis actual y la revisión que se viene, necesitamos la unidad de este sindicato. Yo sé, compañero Castillo, que el orgullo de un secretario general que ya se consolida es muy grande. Necesitamos entonces un aspecto tan duro como entrar en razón que el orgullo de un secretario general que ya se consolidó es muy grande y muy difícil de decir, me voy a allanar lo suficiente para hablar con mis compañeros. Hay que hacerlo con los demás compañeros de la dirección. Y fíjense bien, compañero Pedro, en un conflicto, y escúchenme bien los compañeros, cuando surge un conflicto como este, rara vez se puede decir que una de las dos partes tiene toda la razón y la otra no. Tiene una parte de la razón unos, tiene una parte de la razón otros. Reconocérselo es todo lo que se les pide y den la unidad del Comité Central, respeten sus actividades, sus definiciones de labores sindicales y vamos entonces a trabajar sin otra solución, camarada. Entonces convoquen con todas las de la ley a la judicial, con el procedimiento estatutario. Esta es la propuesta del compañero Popoca y vamos adelante. El compañero presidente de los debates del uso de la palabra ahora al compañero Tinajero. Bien, camaradas, creo que todos los que venimos a hablar aquí debemos de hacerlo en una forma respetándonos, porque lo que se dice aquí se tiene que fundamentar, que se haga la asamblea y que no se haga la asamblea, se lleve a efecto, que se tenga razones poderosas y se tiene que verificar o decir, hasta decir verdad, como si, como si a mí me extrañó. Precisamente le dijo el compañero Valerio que se debe de acordar de acuerdo precisamente con la Constitución, porque tiene el derecho. El presidente de los debates ha sido de la palabra. Compañero Valerio, por favor, deja que termine y que el orador exprese, no lo estés molestando. Continúa entonces el compañero Tinajero. Yo les voy a leer el artículo 371 de la Ley Federal de Trabajo que dice muy claramente en los estatutos, de los estatutos. Continúa el compañero Tinajero entonces. Yo le voy a leer el artículo, como dijimos, que contendrá el punto número 7 y procedimientos de expulsión y correcciones disciplinarias en los casos de expulsión se observarán las normas siguientes. Quiere decir que la Ley Federal del Trabajo está contemplada. Aquí no estamos descubriendo el hilo negro, ni estamos interpretando la Ley Federal del Trabajo. Aquí estamos
con el fundamento y esta fundamentación es la Ley Federal del Trabajo. De nueva cuenta, el presidente de los debates toma la palabra para cedérsela al compañero Lugo. Y Lugo dice, compañeros asambleístas, voy a tratar de dar respuesta a las dudas de mis compañeros que han hecho aquí. La Asamblea General Extraordinaria en ningún lado del estatuto marca días y el Comité Central ha hecho la petición de remoción de acuerdo al 38 por tal cual. No puede ser Asamblea Judicial todo el Comité Central. Natalio, firmado por las comisiones autónomas también y han dado las causas del por qué solicitan la remoción de los compañeros secretario de Educación y Propaganda y el compañero prosecretario de Obra Determinada. Primer aspecto, se cubre el aspecto estatutario de citar a la Asamblea, compañeros, y se cubre el aspecto también de acuerdo al 38 que dice remociones, y voy a permitirlo leer como ellos han leído las partes relativas a remociones. Cualquier miembro y representante es removible de su puesto, pero solo con causa justificada. Con causas de remoción, las siguientes relativas al desempeño de sus labores sindicales, la, a la falta de probidad, esta causa se extiende también a las relaciones mutuas entre los agremiados. B, no es cumplimiento voluntario o debido a presión por delitos de orden común. C, negligencia de incompetencia e indisciplina. F, extralimitación de funciones cuando la misma perjudique la buena democracia del sindicato. De nueva cuenta, el presidente de la Asamblea hace uso de la voz para solicitar que se calmen, take it easy, tranquilice, para escuchar al orador. Dicen mis compañeros que debe ser una asamblea judicial y miren compañeros, asamblea judicial están muy claros. Y dice el presidente de los debates, no hay desorden, están leyendo los estatutos. Compañero Lugo continuó, asamblea, toma la palabra. Abel, has hecho tu labor. Toma el compañero Lugo la palabra. Y dice, compañeros, a mí me parece que es mala intención del procurador porque él debe de leer el artículo. El artículo lo debe de leer completo, no nada más los motivos de sanción o de remoción o de expulsión, porque después de lo que leyó él dice estatuto y se oyen gritos. Permítanme, compañeros, no sean gachos, permítanme. Después de lo que él leyó, él dice, los miembros de la Comisión Autónoma de Justicia. Permítanme, los miembros de las comisiones autónomas nombradas por el comité, permítanme, compañeros, porque se oyen chiflidos, se oyen gritos, no lo dejan hablar. Toma la palabra el presidente. Compañero Félix, es que no es moción de orden lo que estás haciendo. El compañero Lugo hace uso de la palabra. Compañero Félix, ¿me permites darle lectura a lo que quieres leer? Voy a dar lectura
a lo que dice el compañero, en medio de gritos y chiflidos. ¿Quiere que continúe leyendo o voy a terminar leyendo el 38 y más gritos y chiflidos? Camaradas, compañeros, dice el presidente de los debates. Escuchemos a los demás oradores. El procurador está leyendo el estatuto. Háganse favor de oírlo completo, compañeros. Es obligación de estar respetuosamente en este salón. El compañero Lugo toma la palabra. Dice la siguiente, compañeros, los miembros de las comisiones autónomas nombradas por el Comité Central o por los subcomités son removibles por el acuerdo respectivo de quienes los nombraron, sin más requisito que la especificación de que la especificación de la causa y la aprobación de la Asamblea Local subsecuente. La Asamblea no podrá negar su aprobación a menos que se demuestre que la causa alegada no existe en realidad o casi y no cae dentro de las anteriores especialidades. La petición de remoción de cualquiera de los miembros representantes que se mencionan al principio de los párrafos anteriores. La remoción debe hacerse precisamente por escrito, concretándose a especificar las causas por las que se piden y los hechos en que se funda y venir autorizados por lo menos con las firmas de los miembros especificados al final de dicho párrafo. Comité Central por Secretario General del Interior del Trabajo o Tesorero, 300 miembros activos o dos miembros de la Comisión Autónoma de Justicia o cuatro secretarios o dos miembros de Comisión Autónoma de Hacienda si se trata del secretario tesorero. Los demás miembros del Comité Central, que en el caso del compañero secretario de Educación y Propaganda y del prosecretario de Obra Determinada, 200 miembros activos o dos miembros de la Comisión Autónoma de Justicia o dos secretarios o el secretario general, de acuerdo con los derechos del comité, pueden solicitar la remoción. Todos los demás miembros del comité y de acuerdo a sus derechos, también la Comisión Autónoma de Hacienda, y aquí está la petición de remoción, compañeros. Si fue entregada en todas las secretarías, firmada por todo el Comité Central y la Comisión Autónoma de Hacienda, y se oyen de nuevo cuenta gritos, chiflidos, escándalo. Al final al final, con mucho gusto, cuando los compañeros se refieren porque se debe quedar duda en ustedes, compañeros. A una asamblea judicial le voy a dar lectura los requisitos indispensables para que sea asamblea sindical, que también hemos convocado en otras ocasiones. Compañeros, son requisitos necesarios para una asamblea judicial tenga carácter legal y sus acuerdos válidos. Primero, dictamen previo de la Comisión Autónoma de Justicia para asamblea judicial que en todo caso resuelva únicamente sobre los estados, los casos ya tratados directamente por atomisión de dictamen de la Comisión Autónoma de Hacienda, que dice si se trata de renuncias o remociones o sanciones disciplinarias de las clasificadas en el inciso G, inciso H, inciso I, del artículo 97 y el inciso F, compañeros, el G7. Es bien claro que dice que las remociones al cargo sindical, por lo tanto, no es necesaria asamblea judicial para remover a cualquier miembro, representante o trabajador. Muchas gracias. Se oyen muchos aplausos. Hace uso de la palabra un compañero después de lo que luego el compañero leyó, que todavía no hay términos y entonces siguen alegando el punto porque dicen que no hay término.
porque las solicitudes de remoción se hacen hasta la Comisión Autónoma de Justicia, concumbe al Comité Central y se presenta el dictamen de aquellas a la Asamblea respectiva, donde se discutirá y resolverá lo que haya lugar a donde se dictamine que la información sea completa. El presente debate se informa de una moción de orden por parte del compañero Pedro Castillo. Bien, compañeros, hemos estado escuchando todo un... Compañeros, compañeros que están gritando, tenemos que escuchar a todos los oradores. Si no permiten que expresen todos los oradores, y voy a tener que hacer una moción suspensiva. Dejen que se expresen los oradores. Otra moción del compañero Lugo. Y dice el compañero Lugo, compañeros, la moción de orden es a toda la asamblea. Quiero que sea claro, compañeros, no un dictamen que le presentaron a la compañera presidenta. Insiste el compañero presidente de los debates. Yo quisiera que nuestro comité central fuera receptivo a todas las grabaciones que se están haciendo en este momento, que nos van a exhibir ante el público y ante todos, allá afuera por la división y por la falta de unidad de nuestro comité. Es una obligación del comité central dar línea política y que se dé marcha atrás en este punto y que por favor que se respete a lo que viene o lleven delante. Adelante, Pedro. Por favor, compañeros de justicia, pongan orden porque esto no puede sucederse a gritos. Debemos de brindarle respeto al sindicato y que esta organización surja unida y no por diferencias políticas se lleve al sindicato y mis ideas se exhiban como un sindicato dividido, siendo que antes era una esperanza, una meta, una posibilidad. Para que se lleve al sindicato y nos exhiban como un sindicato dividido, mejor no. Siendo que viene una contratación, compararnos a la comisión, compañero Pedro, es su obligación. Es dar llena línea y respecto a este sindicato, yo les pido que den marcha atrás y eviten la división. La presidencia de debates le aclara, esa no es moción de orden, compañero. Hace uso de la palabra el compañero. Miren, compañeros, yo quiero hacer una moción de orden a la asamblea. El presidente de los debates pide a la asamblea donde hablar al orador. Yo quiero hacer una moción de orden a la asamblea por el siguiente motivo. Varios compañeros de nosotros queremos hablar de acuerdo al estatuto para sí. Queremos, podemos dar un criterio, pero si vamos a hablar todos, yo le pido a la asamblea que dé oportunidad de escuchar, sobre todo por querer escuchar y vamos a platicar en torno al estatuto, compañeros. El presidente de los debates toma la palabra. Camarada, estás anotado, pero no, nada más son mociones de orden. Hace uso de la palabra un compañero. Miren, compañeros, yo creo que aquí necesariamente cualquier trabajador
requiere un poco de paciencia. El presidente de debates, no, perdón, me quedé acá. Dice, lo que menos queremos es dividirnos. Si hay problemas, habrá que plantearlos, pero ellos van a tener que definirse en relación a esta propia asamblea. Lo que más daña al sindicato en este momento es el tipo de fisonomía que estamos presentando hacia afuera. Si vamos a salir y vamos a presentar un frente, va a ser primero que el comité respete a cada uno y cada una de las posiciones del propio comité. Dos, que este sindicato como asamblea exija que el propio comité, por beneficio de la generación electricista, se deje de este tipo de diferencias y sobre todo a la calle no presente fisuras. Y mi moción de orden es a principio es, compañeros, están dañando a la familia electricista y por lo tanto dejemos estos problemas fuera. El compañero Ríos pide una moción. No olvidemos que el compañero Ríos es uno de los que se presente remover. Bien, compañeros, antes que nada, y se oyen gritos, más chiflidos, dice Ríos, antes que nada, camaradas, yo quiero dejar bien claro, y otra vez gritos y chiflidos, yo quiero dejar muy claro la ilegalidad de esta asamblea. En su palabra, el presidente de los debates. Camaradas, no podemos trabajar así. Esta asamblea no es digna del Sindicato Mexicano Electricistas. Dejen que los oradores se expresen. Hace rato habló el compañero secretario general y no lo dejaron hablar allá arriba. Quiero hablar el compañero Ríos y no lo dejan hablar aquí abajo. Camaradas, si no hablamos, no nos entendemos. Tenemos que ver cuál es la moción de orden que quiera hacer el camarada. Déjenlo, por favor, compañeros. Yo quiero dejar muy clara, yo quiero dejar muy clara la ilegalidad de esta asamblea, que nunca hemos sido citados a justicia porque se elaboró efectivamente una solicitud de investigación, se hizo un dictamen, compañeros, y más gritos, y más ruidos, y más chiflidos. Jamás fuimos llamados a justicia. Yo quisiera preguntarle a la Comisión de Justicia en base a qué se elaboró ese dictamen si jamás se nos escuchó. Hace la uso de la palabra un compañero. Compañeros, a ver, una moción de orden, compañeros. El presidente de debate lo interrumpe y dice, camarada, nadie te concedió el uso de la palabra, no se te ha concedido el uso de la palabra. Es una moción de orden, compañero. Si tú la debes conceder. Compañero, está haciendo una moción el compañero Ríos. Compañero, debes esperarte. Tú la debes conceder. Te estoy pidiendo una moción de orden. Tú me la tienes que dar, compañero presidente. Compañeros, tiene que dejar el micrófono. Estaba haciendo moción de orden el compañero Ríos. Discúlpame, por favor. No hagas eso. Compañeros, entiende lo que se te dice. El compañero Ríos está haciendo una moción. Tu obligación, compañero, es que si no dejan hablar a Alfredo Rodríguez, es lo que tú debes pedir, que la asamblea se tranquilice. Esa es tu obligación, para eso estás ocupando la presidencia. ¿O qué no sabes presidir? Y más gritos, más chiflidos, más escándalo. Continúa el compañero Alfredo Ríos. Decía yo, compañeros, que yo quisiera preguntar, y se oyen chiflidos. Yo quisiera preguntar a la Comisión Autónoma de Justicia en base a qué dictaminó, si no hemos sido escuchados nosotros, en base a qué se dictaminó, si a una de las partes no se le escuchó. Toma la palabra el presidente de los debates.
Camaradas, a ver, una moción. Son mociones, son tres mociones, pero son mociones de orden. Miren, compañeros, la moción de orden era al presidente de debates desde el principio. Compañeros, permítanme, compañeros, la moción de orden es al presidente de los debates por la simple razón, compañeros, que él es el que está propiciando este tipo de discusión. Había manifestado, compañeros, que no se vale estar jugando con la asamblea cuando, cuando ya está pidiendo la votación si se acepta la orden o no se modifica. La moción de orden es al presidente de los debates por estar permitiendo intervenciones cuando se debe de ser, si se debe o no modificar la orden del día y que se proponga, compañeros. Y si no, que no se lleve a votación. Yo le digo al presidente de debates que él es el que está propiciando esto, compañeros. Que se lleve a cabo la votación de una vez sobre la orden del día. El presidente de los debates aclara, sí, compañero, sí procede tu moción de orden, sí procede la comisión del compañero. Compañeros, el procedimiento de la moción de orden del camarada, por favor, camaradas, escúchenme. Escuchemos, por favor, aquí no, compañeros, aquí es que se ha pedido que la asamblea no procede y es lo único que han propuesto, así que tengo que ponerlo a votación, compañeros, para pasar a la asamblea o suspenderla, compañeros. Los que estén de acuerdo en que esté la orden del día, de acuerdo, sírvanse a manifestarlo. Los que estén en contra, compañeros, se oyen muchos gritos. Compañeros, damos principio a la asamblea. O sea, que él vio las manos levantadas y consideró que era mayoría y la aprobó. Pasamos al uso de la asistencia, dice el presidente, los debates. Y como son tantos los representantes, el pase de lista va a calmar a la asamblea para renovar o regresar, mejor dicho, al debate. Un compañero dice, estoy pidiendo una moción de orden y se me deben de otorgar la palabra. Ni tú ni el secretario general me la pueden negar. El estatuto es muy claro. El presidente en el uso de la palabra dice, camaradas, el compañero no le hemos dado la palabra. Hace uso de la palabra equivocadamente, compañero. Es una moción de orden y el estatuto es muy claro, compañeros. Tiene prioridad si te sabes el estatuto, respetarlo. La presidencia de las debates parece que no aprende. Y le dice el presidente de debates, no procede tu moción de orden, compañeros. Voy a informar. Hace uso de la palabra otro compañero. Compañeros, voy a hacer una moción de orden y consiste en lo siguiente. La circular en la cual convocaron la asamblea no llega a los requisitos que establece el mismo estatuto porque no está fundamentada, compañeros. No está fundamentado, compañeros. Y en todo caso, lo que se tiene que hacer es una asamblea de remoción. A quien debemos de remover es al máximo traidor del sindicato, que es el secretario general, compañeros, y más ruidos, más escándalo, más chiflidos. Camaradas, no procede la moción del compañero, dice el presidente de los debates. Compañeros, con la asistencia de 198 representantes de 312 de la división del Distrito Federal, con 9 divisiones de las 11 y con 26 miembros del Comité Central, sí hay quórum legal para llevar a efecto esa asamblea. Camaradas, voy a pasar y los invito a que guardemos un minuto de silencio, perdón, por el fallecimiento de los siguientes compañeros. Y leyó una lista
Y aquí dice, se leyó el obituario, pero no supimos el nombre de los compañeros fallecidos. Este minuto de silencio es en memoria de nuestros compañeros. Pasamos al primer punto. Bueno, cuando se acaba el minuto de silencio. Pasamos al primer punto de la orden del día, que es lista de asistencia. Y en el uso de las palabras, compañeros, pasamos al segundo punto de la orden del día, que es lectura del acta anterior, y después da lectura el compañero Misael Alvarado Romero, secretario de Actas y Acuerdos. Es lectura del acta de la Asamblea General Ordinaria de informes y toma de posición celebrada el día 14 de julio de 1995. Camaradas, se me acabó el tiempo de nueva cuenta y no nos queda más que reconocer que dos cosas. En este momento hay un gran debate, se realiza el debate, se discute, hay varios participantes. El primer debate es si hay o no legalidad, quórum legal, y si hay o no remoción o no remoción. Parece que ya se aprobó efectivamente que se puede remover, porque quienes pueden hacerlo es legal, y que dicen los estatutos que no se necesita una asamblea judicial. Yo había pensado en otra salida, en que dijeran, aceptan convertir esta asamblea extraordinaria en asamblea extraordinaria judicial, y es una manera de que aunque se convocó de una, se aprueba de otra. En fin, voy a leer con calma los estatutos y les diré si procedía o no, cómo va a venir la asamblea, y veremos cuáles son los argumentos contra los dos compañeros que se quiere remover del Comité Central. Muchas gracias. Se nos terminó el programa de hoy y nos vemos el próximo lunes en otra añoranza de electricistas.